padres llegaron de Europa a la Argentina con mi hermano con 1 añito y medio y conmigo en la panza en el año 1949. Mi papá, Moisés se llamaba, fallece en el año 1975. Yo tenía 25 años. Pasado el primer mes de duelo, resolvimos donar su ropa al entonces emblemático Hogar Israelita de Bursaco. Y yo me encargo de la tarea. Vaya tarea. Revisando el ropero donde mi papá tenía la ropa, me topo de golpe con una caja de zapatos repleta de cartas. Era la correspondencia que mi papá mantenía con sus hermanos que después de la guerra habían emigrado directamente a Israel. Qué raro. De golpe, entre el montón de cartas, una hoja llama mi atención. ¿Por qué? Porque estaba escrita en tinta roja. Es raro. Tomo la nota, la miro, la leo y veo que está escrita en yiddish, que ocupa una carilla, que es la letra de mi papá. No está fechada y tampoco tiene un destinatario en particular. Y a pesar de que yo entiendo perfectamente el yiddish, no podía entender lo que decía. Y la vuelvo a leer. ¿Qué decía esa carta, esa nota? Cuando los alemanes entraron a Varsovia, yo vivía en esa ciudad con mi esposa y mi hijita. Me tomaron para trabajo forzado, tenía que entrar las armas a los depósitos de la universidad y tenía que alisar las calles que estaban destruidas por los bombardeos. Casi que no me daban de comer y llegó un momento que sentí que iba a desfallecer, que mi cuerpo no iba a aguantar más. Y a riesgo de ser fusilado, me escapé. Escapé a Rusia y de Rusia me deportaron a Siberia. La nota estaba escrita en primera persona y no tenía mención de nombres. De lo no dicho se entendía que la señora y la hijita habían corrido el mismo destino de los 6 millones de judíos de la Shoah. ¿Quién le habrá pasado esto? Y ahora, ¿a quién le pregunto? Y en simultáneo comencé a sospechar que esto podría ser la propia historia de mi papá. Mi mamá venía transitando una enfermedad larga, muy dura, se estaba muriendo y no podía llevarle otro problema más. De hecho, a los pocos meses falleció. Entonces recurrí a mi hermano y me confirmó lo que yo venía sospechando, que era la historia de mi papá. Pero él no se acordaba cómo es que él lo sabía. Acababa de enterarme que mi papá había tenido una familia anterior. Cuánto dolor, sentí mucho dolor por lo que mi papá había pasado, tristeza, también enojos, sentimientos encontrados. Yo, ¿cómo es que no sabía esto? ¿Cómo es que nunca escuché nada?
Lloré mucho, mucho. Guardé la nota y también guardé silencio. En el año 1986 habían pasado unos 10 años y recibo un llamado por teléfono de una persona que coordinaba un grupo de hijos de sobrevivientes de la Shoah. Le había dado a mi teléfono una amiga mía de la infancia que casualmente se conocían. Sentí confundida. ¿Por qué me llama a mí? Yo no me sentía hija de sobrevivientes. Yo entendía que sobrevivientes eran aquellos que habían estado en los campos de concentración y mis padres nunca habían estado en los campos. Y eso es lo que le dije. Pasaron unos meses, insistió, me volvió a llamar y se ve que el llamado anterior algo había despertado en mí. Acepté ir al grupo a una primera reunión a ver de qué se trata. En esa reunión escuché historias muy similares a las mías, algunas casi idénticas. Ahí por primera vez no me sentí tan sola. Pude empezar a leer, a investigar sobre el tema. Y lo más importante, a reconocerme como hija de sobrevivientes de la Shoah. Muchas veces me pregunté cuál iba a ser el destino de esa nota. Sentía que era un legado que mi papá había dejado para mí, mi hermano, para las próximas generaciones y para el mundo. El año pasado, para el 70 aniversario del Estado de Israel, viajé y dejé la carta en Yad Vashem, el Museo de la Shoah. La dejé con la intención de que si me la aceptaban, en un próximo viaje iba a llevar la original. Lo que llevé había sido una copia. Llegó fin de año, diciembre, estaba por salir a trabajar, última semana del año. Cuando voy a abrir la puerta para salir, veo abajo de la puerta una carta. ¿Una carta? ¿Quién manda en esta época una carta por correo postal? Levanto el sobre del reverso y veo el nombre completo de mi papá. Israel Moshe Kinigsberg. ¿Esto? ¿Será algún familiar con el mismo nombre de mi papá que nos está buscando? Pero inmediatamente vi y reconocí que era una carta de Yad Vashem, del Museo de la Shoah de Jerusalén, en el que me decían que la copia que había llegado ya había ingresado al archivo del museo y que con mucho gusto recibirían el original. Iba a quedar a resguardo ahí para los tiempos. Y ese testimonio, ese legado que había dejado a mi papá, que nos había dejado y que estuvo guardado durante tanto tiempo, dejó de estar en silencio y comenzó a hablar.